¿A qué diagnóstico llegaron? Muchos temas como siempre, el doctor Amor, Waldir, está Sebastián y en la cocina, el españolísimo. ¿Qué tal, Pelusa? Muy buenas noches a la gente en casa. Estamos preparados para hacer una súper receta, súper fácil, súper rica. Pelú, unas trenzas de hojaldre que ¿qué van a llevar? Va a llevar paté, tomate, un poco de jamón cocido y un poco de queso. Súper rico, vas a ver cómo quedan. Bueno, al final, querido, ni 100 gramos voy a poder bajar a esta altura contigo. Imposible. Pero qué buenas alternativas para esta hora. Cuando ya no sabes qué cocinar, qué hacer a los chicos, esto le puede llegar a encantar, porque es algo divertido, es diferente. Así que presta atención luego lo que nos va a explicar Daniel, si le damos tiempo. El informe, por favor. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, dejándolas con discapacidad al atacar el sistema nervioso en caso de no recibir tratamiento a tiempo. Desde el año 2009, cada 30 de mayo se recuerda el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Aquí en Paraguay, el tratamiento médico estándar cuesta aproximadamente 10 millones de guaraníes mensuales. Si bien existe una ley que permite el acceso gratuito al tratamiento en hospitales públicos, aún no está reglamentada, dejando fuera a personas que no cuentan con los recursos necesarios. ¿Por qué se la conoce como por enfermedad de las 1000 caras? Porque se trata de una enfermedad neurodegenerativa y crónica muy heterogénea. Esta se manifiesta de forma muy diferente en función de cada persona. Es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y provoca discapacidad en adultos jóvenes. Según las estadísticas, en el mundo hay más de 2.5 millones de personas con esclerosis múltiple, a los que se les diagnostica entre los 25 y los 31 años. Otro dato llamativo e interesante es que por cada 3 mujeres hay solamente un hombre que padece esta enfermedad. Aquí en nuestro país se registran aproximadamente 600 enfermos, de los cuales el 64% son mujeres. Hoy te presentamos un testimonio aquí en este programa. Bueno, y presentado el tema, estamos con nuestro testimonio. Él es Edgar Griot, paciente de esclerosis múltiple. Bueno, contanos, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué pasó? Bueno, esclerosis múltiple es conocida como justamente la enfermedad de las 1000 caras, porque se manifiesta de manera muy distinta en cada paciente. A mí se me manifestó a los 45 años, exactamente el 6 de mayo. Un 6 de mayo. Un 6 de mayo. ¿Y por qué te acordás de la fecha tan Me acuerdo muy bien porque el proceso que yo pasé para que se me detecte la enfermedad fue posterior a un diagnóstico, a un problema médico que tuvo mi hijo de 13 años. Tuvo una neuritis óptica. ¿Qué es eso? Es justamente una afección al nervio óptico y es uno de los síntomas de la esclerosis múltiple. Entonces todo indicaba de que mi hijo tenía esclerosis múltiple. A Dios gracias conseguimos con un tratamiento que fue a tiempo. Ha quedado solamente bajo control, sin medicación y no ha pasado de una neuritis. Parece que con la atención de los padres, de nosotros que estábamos enloquecidos por nuestro hijo de 13 años, al momento que nos dieron el diagnóstico, el doctor Amuy fue su doctor que nos dijo tenemos que manejarlo con calma. Lo detectamos a tiempo, se medicó a tiempo, entonces hay que hacer un control. Y parece que ese momento en que nos relajamos, tengo yo un brote terrible que me provoca un vértigo y desequilibrio, pero terrible, que me manda al hospital prácticamente 3 días. Es decir, ¿te mareabas? No podía mantenerme en pie, no podía comer absolutamente nada. Como yo le digo a la doctora Verónica Fleitas, es mi neuróloga, yo le digo, hay que sacar el lado positivo. En 3 días bajé 15 kilos. En 3 días 15 kilos, no podía ni beber agua. Era imposible, no podía contener nada. Y empecé a sentir molestias típicas de la enfermedad, pero
todavía no pensábamos, no sabíamos que era esclerosis múltiple, ¿verdad? Calambre, decíamos, bueno, debe ser por la deshidratación. Y luego fui derivando a especialistas y una otorrino fue la que me detectó. No te puedo creer. ¿Y cómo? ¿Por qué ella? ¿Por qué? Porque yo tenía el desequilibrio, se mantenía permanente en mí el desequilibrio, entonces Claro, ella vio algo extraño y dijo, no, aquí hay algo neurológico, no es algo del oído medio. Entonces, ¿Cuánto tiempo transcurriste así para que te puedan dar por lo menos un indicio de lo que podría ser? Mira, yo soy un tipo bendecido en el sentido de que a mí prácticamente en 3 meses consiguieron detectarme la enfermedad. Es verdad. Hay gente que está años. Súper bendecido. Entonces. Hay gente, te puedo decir que hay gente que estuvieron durante más de 10 años Sí. siendo tratadas por otras enfermedades, Medicados como si fueran otras enfermedades, como si fuera, la mayoría son piensan que o los diagnostican con Parkinson de repente, ¿verdad? Porque esta enfermedad cuando de repente nosotros estamos bajo mucho estrés o de repente un calor excesivo, una cosa así, se exacerban nuestros síntomas y de repente comenzamos a temblar. Bueno, pero mira lo peligroso que estás contando, porque yo creo que debe ser otra la medicación para alguien con Parkinson que para... Lógico, ¿entendés? es totalmente Entonces... otra cosa. Y aparte que al no recibir la medicación correcta, esto Sigue cada vez avanzando va avanzando y claro. se van quedando secuelas. Claro. Mi hijo, por ejemplo, como lo detectamos a tiempo, él recuperó prácticamente el 100% de su visión. Hay personas que no fueron tratadas y perdieron la visión. Edgar, ¿es hereditario? No es hereditario, eso es lo que más a nosotros nos dejó medio descolocado porque ¿cómo puede ser que mi hijo luego tenga, Claro. que me haya dado a mí, me haya diagnosticado a mí? Mejor en generaciones anteriores, tus abuelos, tus padres. Y sí, y el tema también es que en los últimos 20 años ha crecido mucho la cantidad de pacientes en el mundo en sí, entonces eso llama mucho la atención. Es verdad, ¿qué podrá hacer, no? Porque antes esto era una enfermedad que le daba generalmente a la gente que vivía en Europa, en las zonas más hacia el norte, más hacia el polo, ¿verdad? Entonces, en esas regiones. Entonces eran... Pero acá sí tenemos que ver con el polo, ¿no? Claro, ¿no? Regiones tropicales de hecho antes no habían Claro, casos. de hecho en Paraguay era considerada como una de las enfermedades raras para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Hace muy Totalmente. poco nomás que fue reconociéndose porque se conocían Sí. muchos casos. En el 2006 se creó una asociación de pacientes con esclerosis múltiple que eran pacientes de IPS. Que consultaban solamente IPS, pero no mucha gente tenía acceso a IPS, Sí. entonces a pedido de los neurólogos mismos de IPS, esta asociación tuvo que cambiar su denominación para que no sea solamente para pacientes de IPS, o sea, que sea a nivel nacional. Pero hay una ley que gracias al doctor Amuy. Y desde el año pasado Claro. sí, tenemos una ley, pero es una ley que tampoco mucho no nos Beneficia. A eso- falta reglamentar. A eso me refería yo en el informe, cuando Sí. no está reglamentada, es una ley muerta prácticamente. Sí. O sea, no sirve, no hay un ente No se regulador. puede aplicar. Y es una ley que nosotros eso justamente estamos, que es lo que está planteando y está haciendo seguimiento la gente de APMED, de la asociación, de la necesidad y la urgencia de que esa ley se reglamente, porque hay muchas personas que no tienen acceso y somos 600 personas, más o menos 618 de acuerdo al relevamiento de datos que hizo el doctor Amuy, Hasta hoy. hasta hoy, sí, Hasta ¿no? hoy. Y cada día va creciendo. Por eso. Y de eso solamente el 30% Que cuenta con recibe asistencia, o sea, medicación por parte de IPS. ¿Y el resto? Después el resto es una lucha.